económico. Así que mañana vamos a estar con el ministro de Economía, con Caputo. Quiero escucharlo a Caputo, es decir, de primera mano, a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Cómo reflexiona él sobre el momento económico que vive la Argentina, cuál es la segunda fase que anunció el gobierno sobre el tema económico. Pues fíjate que se cerraron todos los grifos, ¿no? Que dicen los grifos que se cerraron. Bueno, macanudo. ¿Cuál es el primer efecto? Algo que lo había dicho el propio Caputo. Bajó el dólar y es muy probable que siga bajando, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso va a incrementar probablemente su valor en detrimento de la moneda dura, que es el dólar. ¿Por qué? Porque al haber escasez de pesos, la gente no puede ir a comprar dólares. Entonces necesita moneda de cambio, que es una de las funciones que tiene que cumplir la moneda. Agustín Echevarne es uno de los mejores economistas de la Argentina. Tiene mucha gente que lo sigue acá, a Agustín Echevarne en Salta. Y es el director además de la Fundación Libertad y Progreso. Y vamos a charlar con él un minuto. Agustín, buen día. Jorge Calvo te saluda. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, ¿vos sabías que tenés muchos seguidores acá en Salta, no? Muchas gracias. No, Bueno, es verdad eso, te digo de verdad, no. Hay gente que viene, Agustín Echevarne, pregunta inclusive, ¿cuándo vendrá a dar una charla, una conferencia, algo acá? Hay gente que pregunta por tu presencia acá. ¿Tenés previsto venir en algún momento o no? Bueno, vos sabés que yo voy todos los años a Salta. Sí. Así es que sí, en algún momento voy, no tengo ahora la fecha exacta, pero sí, sin duda voy, porque tengo muchos amigos y tengo familia, así que mujeres de origen salteño. Ah, qué bueno. Así que he ido siempre para Salta desde toda la vida, me encanta. Ajá. Bueno, y si no, vamos a tener que organizar para que venga Agustín Echevarne acá, ¿no? Y nos cuente qué es lo que está viendo del mundo hoy. Bueno, arranquemos, ¿te parece, por el tema internacional, Agustín? Todavía estamos sumergidos en este culebrón. Yo te voy a hacer más o menos una pincelada, te pido por favor después tu opinión. Todo lo que ha sucedido en Venezuela con una cuestión que estaba premeditada, por lo menos en mi opinión, nunca fue, digamos, la razón de ser del programa eleccionario de este domingo que pasó, mostrar la libertad de un pueblo y que el pueblo pueda elegir. Era simplemente darle formato de legalidad a algo que ya estaba preconcebido, que era ganar un proceso eleccionario en los términos del chavismo, ¿no? Bueno, así, sin conocer los resultados electorales oficiales, sin tener el respaldo de las planillas de ese Consejo Electoral Nacional, lo ungieron al señor Maduro otra vez como presidente venezolano. Me da la sensación que la reacción no solamente de algunos del concierto internacional ha sido débil, incluyéndolo al propio Estados Unidos, porque una cosa es la prudencia y otra cosa es la debilidad en la respuesta. Pareciera ser que en muchos casos los intereses están por sobre las convicciones democráticas. Bueno, estamos en esa situación hoy. Se han producido una serie de cuestiones, ¿qué te puedo decir?, anecdóticas, lo que ha pasado con la Argentina, que sacaron a los diplomáticos, Elon Musk en el medio, queriéndose pelear con Maduro retándolo a un duelo. Es una cosa increíble lo que estamos viviendo. ¿Cómo se reflexiona desde tu óptica todo esto que te estoy contando a modo de referencia? Bueno, yo creo que es una situación dramática la de Venezuela, que ya tiene más de 16 muertos, ¿no? Porque es correcto lo que estás diciendo. La Venezuela ganó la oposición y ganó con el 70% de los votos. Y María Corina Machado tiene el 85% de las actas. Igual que hacemos nosotros acá, cuando recolectas las actas y haces tus propios cómputos y tenés la referencia, porque tenés las actas incluso firmadas por el otro lado, así que la puede comprobar, lo puede mostrar al mundo. Es lo que está haciendo, ¿no? Y ellos lo saben, y lo que pasa no les importa nada, porque el chavismo cubano, Cuba es un estado dictatorial ocupado por Cuba, ascendieron
tienen casi 1000 personas que son generales, que al lado de cada general han puesto un cubano, los vigilan. Porque la diferencia que tiene en Argentina, Cristina Kirchner hubiera querido hacer lo mismo, la gran diferencia es que acá el ejército es independiente. En cambio allá lograron controlarlo. Y es patético, es lamentable lo que está pasando. Entonces yo creo que esta vez se les va a complicar más porque la gente sabe que perdió con el 70%, o sea, no es que perdió por un poquito, sino que perdió 70-30. Y entonces se les va a complicar internacionalmente y localmente. Hay un problema. Antes, cuando había un dictador, y que caía ese dictador, en el mundo había un sistema que no estaba escrito, pero que ocurría que los dictadores se iban al exilio dorado en París. Sí. Y se llevaban sus dineros, sus oros y qué sé yo, y vivían efectivamente con un montón de oro en París. Pero hoy eso ya no es posible porque está la Corte Internacional, porque están las violaciones a los derechos humanos que son imprescriptibles. Entonces los dictadores son juzgados o asesinados. Y así terminaron Gaddafi, Saddam Hussein. Y entonces es mucho más difícil que se retiren, porque no pueden dejar el poder. Claro. Si dejan el poder saben que van o presos o muertos. Y ese es un problema, porque el mundo se ha quedado sin solución. Una solución que era inmoral, pero era realpolitik. Y para los millones de venezolanos sería una bendición que se vaya Maduro, aunque sea un exilio dorado a cualquier lado. Y por supuesto no se quieren ir a vivir a Cuba. Pues podrían irse a vivir a Cuba, pero no quieren porque además tampoco saben cuánto tiempo le queda a Cuba sin pasar a ser un país libre, ¿no? Entonces esa es una situación muy difícil. Yo no sé lo que va a pasar. Sí creo que puede ser la etapa final, pero evidentemente es sangrienta la posibilidad de sacarle a Maduro del poder. No lo veo sencillo. La posición de la Organización de Estados Americanos pareció bastante contundente y dura al respecto, ¿no? Me parece que Almagro entendió la profundidad del problema y actuó en consecuencia. ¿Cómo lo ves? Almagro sí, pero no consiguió el quórum. Sí. Porque en México, Brasil y Colombia la vaciaron. Le negaron la posibilidad de hacerlo lógico. Existe, ¿se acuerdan del TIAR? Que es el Tratado Interamericano. Frente a una situación de esta naturaleza, los otros estados pueden intervenir, incluso militarmente. Esa posibilidad existe, pero no va a ocurrir, creo yo, al menos hasta que vengan las elecciones y que gane Trump, que probablemente va a ganar en Estados Unidos. Si gana Trump puede haber una situación distinta, pero yo tampoco lo creo. De hecho, cuando uno mira el gobierno de Trump, es un gobierno que no hizo ninguna guerra, y de hecho hizo la paz en Afganistán y en otros lugares, y en cambio Obama había hecho 7 guerras. Porque uno tiene en la cabeza, muchas veces creen que los republicanos hacen la guerra y los demócratas no, y muchas veces es al revés. Los que efectivamente inician las guerras pueden ser gobiernos como los demócratas. Los gobiernos republicanos como de Trump son gobiernos más sólidos en apariencia, más duros en la retórica, y probablemente por eso tampoco se le animan menos. Y terminan entonces haciendo la guerra a las drogas. Así es que es difícil saber. Yo no creo que haya una intervención militar desde el exterior. Sí creo que en algún punto, digamos, un poco resfriado, pero creo que puede haber algunos militares propios de Venezuela que intenten sacarla a Maduro, y que ahí sí haga un acuerdo, porque el problema están todos implicados también, es un narcoestado con la droga y todo. El tema es que logren hacer un acuerdo de impunidad, básicamente, que los que lo saquen a Maduro les den una amnistía. Bueno, todos sabemos lo que sucedió no hace mucho tiempo, no estamos hablando de hace un siglo, hace muy pocos meses, cuando todavía estaba en funciones el gobierno de los Fernández. Esa sociedad, esa proximidad que hubo siempre, ese nexo, esa sociedad política con Venezuela, Cuba, Irán, ¿no?
¿cuán cerca estuvo la Argentina de que le pase lo que le está pasando a Venezuela? Yo creo que estuvimos bastante cerca, pero aunque decía hubieron dos factores determinantes. El principal posiblemente es que el ejército era neutral, no iba a atacar al propio pueblo argentino. Y el segundo factor es que el pueblo argentino salió a la calle. Yo me acuerdo uno de los días más lindos de mi vida fue el 8M. Y es interesante para recordarlo ahora, porque muchos creen que el liberalismo empezó con Javier Milei, y no es así, sino que hubieron mucha gente trabajando con las ideas de Alberdi, que hace 25 años en Argentina no existían, hace 20 años, se lo habían sepultado a Alberdi, pero trabajamos un montón en darlas a conocer, y se trabajó mucho también con la gente del campo, que salió a la calle por la 125 en el 2007, la famosa resolución que aumentaba los impuestos, y eso fue un factor importante, pero después empezamos a organizar todo lo que era la fiscalización, porque el peronismo robaba muchos votos por todo el país, y logramos hacer una organización que era Ser Fiscal, que se juntaron más de 50.000 fiscales. Un puntero peronista en La Matanza nos contó las 17 maneras en que nos robaban los votos, y con ese puntero di un montón de charlas por todo el país explicándolas las formas en que nos robaban los votos, y nos organizamos bien para que eso ya deje de ocurrir. La primera vez que fiscalizamos en La Matanza, bajamos el robo de votos en un 6%, porque lo medimos entre las mesas que fiscalizábamos contra las que no logramos fiscalizar, y hubo 6 puntos de diferencia en contra del peronismo, ¿no? Y después la gente empezó a salir a la calle, y ya en el 2012, recuerden que Macri no quiso presentarse como candidato y le permitió que Cristina ganara con el 54% en 2011. En el 2012, Cristina dijo: vamos por todo, vamos a cambiar la Constitución, vamos a hacer una Constitución bolivariana y demás. Y salimos a la calle el 11 de septiembre y en muchos lugares, y se frenó eso. Y después dijo: vamos a tomar el grupo Clarín, y le puso fecha, el 7 de diciembre iban a tomar el principal grupo de prensa de la Argentina. A mí no es que me guste, pero hay que defender la prensa libre, y por eso organizamos un mes antes el famoso 8M, y el 8 de noviembre salieron más de 1 millón de personas a la calle. Fueron las manifestaciones más grandes que hubo en Argentina nunca, que no las hizo ni el peronismo, ni Javier Milei, ni tampoco fue una persona que lo hizo, sino que fuimos un montón, organizados de manera como una red, pero que no había un único líder, ni mucho menos, sino que había un montón de jóvenes, a veces chicos muy, muy jóvenes, que tenían muchos seguidores en las redes y demás, y con un mensaje netamente alberdiano, en favor de la República Independiente, la justicia independiente y demás. Todas frases republicanas, eliminamos todas las frases negativas, duras, etcétera, y salió más, y ahí salió una enorme cantidad de gente, y eso frenó a Cristina. Eso frenó a Cristina. Después, en el 2013, Macri sacó 8% de los votos, que eran mucho menos de lo que había sacado López Murphy en 2003. Claro, cuando fue candidato, sí. Pero en el 2015 iba a ganar cualquiera que no fuera Cristina, y fue lo que pasó. Entonces Macri, al posicionarse como el primero de los opositores, terminó ganando. Ahora te digo una cosa, esta secuencia que acabas de contar, es verdad, porque mucha gente cree que las ideas liberales comenzaron con Milei, y no es así. El pueblo, el ser humano en realidad, reivindica siempre la libertad, ¿no? Habrá grandes gestores que han mostrado lo que significa la libertad en función de la política, pero todos, en mayor o menor medida, queremos sentirnos libres, y la Argentina es un país de esas libertades. Claro que también ha renunciado, ha claudicado muchas veces cuando se le alertó sobre gobiernos que podrían ser totalitarios, como es el caso de lo que sucedió en el año 2003, cuando asumió el kirchnerismo, después el 2007, cuando se suponía que era un bien ganancial el poder, y apareció Cristina en el medio, y si no se moría Kirchner, podríamos haber tenido todavía kirchnerismo hoy, ¿no? Entonces, todo ese tipo de circunstancias deben movernos a una reflexión para saber
¿dónde está la libertad en el corazón de los argentinos? Porque ahora este episodio de Venezuela también nos muestra una tenue reacción, porque no reaccionó todo el arco político, porque muchos se quedaron callados, porque otros ven de lejos, porque otros creen que nunca lo hubiese pasado a la Argentina. No sé, en ese sentido, ¿cómo lo ves, Agustín? Bueno, creo que es que como dice Gabriel Milei, hay un principio de revelación, ¿no? Todas las personas que hoy no están criticando a Maduro es porque son igual de autoritarios y son asesinos en potencia. O sea, Maduro es un asesino serial. No son solo estos 16 chicos que mataron ahora. Vienen asesinando hace rato. Tienen el helicoide, un lugar de torturas, un centro de torturas. Yo he conocido muchos chicos que venían de Venezuela en distintas oleadas, que vinieron a Argentina, que cuando al principio eran los líderes estudiantiles que estaban en las calles y que muchos vinieron después de ser torturados y demás y se escaparon de Venezuela. Muchos de ellos ahora se dedican a la actividad privada y no quieren saber nada de la política, ni en Argentina ni en Venezuela, porque se dedicaron a rearmar sus vidas y nadie puede criticarlos por eso, pero te contaban cómo funciona y eso lo saben perfectamente bien. Y entonces cuando las personas como Kicillof, como Cristina Kirchner, como como Moyano, como las madres de Plaza de Mayo, a mi juicio son totalmente deleznables. Están defendiendo a un tirano, asesino, ladrón, ¿no? que tiene vínculos con el narcotráfico claramente, y lo siguen defendiendo por ideas y ideología, porque en el fondo esa ideología comunista es eso, es la ideología de la muerte, es la ideología de la muerte y de la pobreza. Son seres malignos a mi juicio, no tiene, es indefendible. Y da lo mismo si es una dictadura de derecha o de izquierda. Ahora, suele ser peor la dictadura de izquierda, porque no se van nunca. Muchas veces hubieron dictaduras de derecha para sacar a los comunistas y que después de unos años llaman a elecciones. Pero eso no ocurre con las dictaduras de izquierda. Cuando llaman a elecciones, engañan, roban los votos. Ahora, yo te digo una cosa, acá, más allá del planteo de las ideologías y demás, que es cierto también, pero acá creo que el tema inclusive puede ir un poco más profundo. ¿Es una cultura democrática o es antidemocrática? Y eso es lo que en definitiva se terminó blanqueando acá en la Argentina. ¿Cuán antidemocráticos son algunos sectores, no? Coincido. Pero por eso es lo que estoy diciendo. Es antidemocrático, pero además son asesinos. O sea, realmente son asesinos. O sea, por ganar las elecciones matan. Claro. Es impresionante. Y si uno tenés esos grupos de personas, como la carta que hizo la madre de Plaza de Mayo, que ellos sufrieron las desapariciones de sus propias familias, ahora hay desaparecidos culpa de Maduro y lo apoyan. Es decir, lo apoyan por una ideología. Y cuando vinieron las guerrillas en Argentina, que además siempre están financiadas por Cuba y entrenados en Cuba, o sea, y también lo que pasa en Venezuela tiene mucho que ver con Cuba, cuando lo hicieron en Argentina, el programa no era un programa democrático. Recuerden que ellos atacaron al gobierno de Perón cuando Perón había ganado con el 62% de los votos. No les importan nada los votos. La guerrilla en Tucumán, después hay una diferencia entre guerrilla y terrorismo. La guerrilla es un ejército que va atacando en unidades pequeñas porque es menos poderoso a un ejército que es más poderoso, y por eso hace guerra de guerrillas. Pero el terrorismo es otra cosa. El terrorismo es matar inocentes, en las ciudades, y eso fue lo que hicieron en Argentina. Primero la guerrilla en Tucumán, pero ascendieron al terrorismo urbano. Y el terrorismo urbano que lo hicieron, es falso que lo hicieron contra las dictaduras. Lo hicieron contra Perón. Cuando Perón gana las elecciones, después de eso lo mataron a Rucci. Y Rucci era el líder de los trabajadores. Es decir, que las guerrillas de Lerti y Montoneros, que eran chicos de ingresos medios altos, muchos universitarios, eran los que asesinaban.
Claro. Y asesinaban con bombas, ponían bombas en los colegios, mataban hombres, mujeres y bebés, ¿no? Pues también mataban bebés. O sea, esos eran los personajes siniestros, eso, como es siniestro Maduro, es la misma ideología. O sea, son seres malignos, no tienen valores morales. Y cuando las madres de Plaza de Mayo defienden eso, pues continúan en esa misma ideología. Lo mismo pasa con Moyano, con todos los que ahora están defendiéndolo, o con el propio Kicillof, que dijo, bueno, los venezolanos que se arreglen ellos, claro, sin hacer ninguna declaración de ningún tipo razonable frente al avasallamiento de los derechos humanos que están habiendo en Venezuela, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, Agustín, como siempre, te agradecemos tu participación y que hayas podido expresar aquí tus ideas. Gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo grande. Quo Vadis, con Jorge Calvo. Periodismo en serio.